Presenta Dedicar, servicio de acompañantes con planes ideales para todos. Presenta Feria Nocturna del Buceo, del 1 de diciembre al 6 de enero, todo en un solo lugar. Seguimos en compañía de la doctora Soledad de Franco, abogada especialista en acoso moral laboral, pero bueno, ya vamos a continuar con ella. Pero antes, si pensás en macarrones, pensás en masa madre. ¿Pensás en jesuitas y merenguitos? También pensás en masa madre. Si te digo pionono, medialuna y magdalenas, obviamente pensás en masa madre. Los productos masa madre los encontramos en supermercados, almacenes y kioscos. Para todos los buenos momentos del día, masa madre. Sanas delicias. www.masamadre.com.uy. Soledad, ¿cuánto interviene el factor sexual en los casos más comunes de acoso? Es decir, suele ser, obviamente, particularmente entre un hombre y una mujer, ¿suele estar presente cuando hay casos de acoso laboral? Sí, generalmente lo primero a distinguir es que acoso sexual y laboral son diferentes, sobre todo por el motivo, ¿no? Porque claro, en el acoso sexual claramente lo que el acosador busca es un beneficio sexual a cambio de un favor a la persona que es víctima de esa persecución o amedrentándola con amenazas de que si tú no haces tal y tal cosa o te pierdes el ascenso o te despido, en fin. En el acoso laboral la diferencia muy grande que tenemos es que el elemento sexual desaparece, no está presente, pero ese empleado, esa persona resulta una piedra en el zapato para ese jefe o para ese compañero o para ese empleador, porque se da en todas esas aristas. Entonces, en ese caso, lo que sí vemos es que muchas veces una situación que comienza como acoso sexual, o sea, una persona comienza a perseguir a otra en el trabajo, cuando ve frustrada su tentativa, o sea, percibe que por más persecución la persona no cede a sus deseos, lo que ocurre es, sobre todo si tiene poder, comienza a transformarlo en una situación de acoso moral o acoso laboral, como se lo conoce. Entonces ahí, bueno, empieza el boicot directo a lo que es su trabajo, no servís, no sos productiva, sos una inútil o estás loca, ¿no? Y ojo, también puede pasar, lo vi en un caso puntual, una situación de acoso de una mujer hacia un hombre, ¿no? Que lo perseguía y bueno... ¿Una relación de dependencia de jerarquía? No, eran compañeros, ellos trabajaban en el mismo lugar y bueno, y esta señora lo empezó a perseguir, le mandaba fotos sugerentes, bueno, todo tipo de situaciones. El hombre estaba casado, trató de frenar, incluso denunció a la empresa no hizo nada y bueno, un día terminó un escándalo a la puerta del lugar de trabajo porque la esposa se enteró y bueno, fue toda una situación bastante agraviante y de ahí la importancia, me parece, transmitir a la audiencia de que la empresa, como el empresario, sobre todo en su calidad de garante de seguridad de la salud de los trabajadores, cuando recibe estas denuncias o cuando ve ese tipo de situaciones, sí o sí tiene que actuar. Legalmente está obligado en casos de acoso sexual. Pero en casos de acoso laboral, yo creo que constitucionalmente también tiene el mismo precepto porque toda conducta hostil en realidad lo que hace es violentar la dignidad de la persona que es blanco de ese acoso, ¿no? Y en el caso del acoso laboral, sí, ¿también hay que conseguir pruebas? Sí, por supuesto. Le digo esto porque nos escribe un televidente y dice, perdón, pero hemos escuchado hasta el cansancio que hasta mujeres de 70 años que jamás denunciaron. O sea que hay que buscar otro método, por ejemplo, que el delito no prescriba hasta no llevarlo a juicio. Las estadísticas dicen que este delito no se denuncia por vergüenza, está hablando del acoso sexual, o sea, no se puede pedir a las víctimas que denuncien rápido. Claro, es que esa es una de las dificultades y yo como operadora del derecho tengo la obligación de transmitir lo que está vigente en nuestro país a la fecha.
Pero sí, quizá una de las alternativas, sobre todo en el caso del acoso sexual, que es el más duro por esa vergüenza, por ese pudor que tiene la persona, sería establecer algún mecanismo de prescripción más amplio. Ahora, de todas maneras, aunque sea imprescriptible, aunque se extienda el plazo, el diligenciamiento de la presentación, es inevitable de que se haga con pruebas, porque acá hay algo que es muy importante y todos tienen que tener en claro. Porque yo siempre digo, no nos olvidemos que algún día quizá alguno de nosotros nos toque, o algún familiar o un hijo, que en los derechos, en los estados de derecho, como lo es el Uruguay, la denuncia no transforma a la persona en culpable y no debe ser así. Si una persona cometió una violación o un delito o una persecución, por supuesto corresponde que pague, pero también es sagrado el derecho que tiene a que tenga un proceso y que durante todo ese proceso, hasta que haya una sentencia condenatoria, esa persona sea tratada como inocente, con independencia de si es hombre, si es mujer y del delito que haya cometido. Bien, yo me quedé preocupada con lo que usted me dijo cuando yo le planteé si es menor de edad siempre es violación. Y usted me dijo, ahí hay un territorio en el que se investiga si hubo o no consentimiento. ¿Eso sería por el solo testimonio de las personas? No, eso sobre todo se plantea y a partir de determinada franja etaria, o sea, de los 15 a los 18 años, ¿no? Antes es lo que se llama la violación ope legis, o sea, por más que se demuestre que una chica de 11 años o de 13 años dio su consentimiento para esa relación sexual, legalmente no tiene ningún valor ese consentimiento. Siempre es abuso. No lo tiene, exacto. Y en caso de que haya, bueno, conjunción carnal, que es el requisito típico de la violación en el Uruguay, tampoco tiene ningún valor. ¿Qué pasa? Que cuando trasciende esa esfera desde los 15 a los 18 años, ahí la ley lo que establece es como puede haber a veces relaciones, sobre todo en adolescentes, que el chico tiene 18 y ella tiene 17 o 16, bueno, en esos casos se admite que la chica pueda probar, pueda decir, no, es mi noviecito, mi compañero del secundario, mi pareja. Y bueno, en ese caso sí, si bien técnicamente es menor de edad, se admitiría el consentimiento de la persona por parte de la justicia, ¿no? Pero eso ya les digo. Eso obviamente en caso de la persona diga, sí, yo fue con mi consentimiento. Si lo niega, desde luego. Si lo niega, por supuesto que no. Si lo niega, no. No, claro. Nunca. Aunque el acusado diga, no, pero es que ella me dijo que sí, si la persona lo niega, ¿no? Salvo que haya una prueba que sea extra, imagínense de que justamente en un lugar se lo veía en una fiesta, que era ella la que lo estaba provocando, o que haya alguna grabación, o sea, algún medio de prueba. Pero el adulto siempre es el adulto. El adulto es el adulto. Es el que tiene la responsabilidad. Y por eso o sea que en este caso parecería que la provocación no es excusa. Claro, no, la provocación no, sin duda. Para llegar además a la situación de la violación es la relación sexual no consentida. Claro. Eso claramente es. El tema es que, bueno, si se llega a probar... niega que haya habido. Ella no, ella lo niega y dice que fue en el caso argentino no. Claro. No, sin duda. Y lo que va a tener que probarse, bueno, de parte de la Fiscalía es, bueno, de esas dos versiones, cuál es la que jurídicamente se entiende que es válida. Doctora, ¿no? ¿cómo evalúa usted, o en todo caso, qué experiencia tiene usted de que abogados destacados renuncien a defender a este tipo de personas? ¿En casos de violación? Sí. En este caso, por ejemplo, este señor tenía una persona que lo estaba defendiendo. Y lo abandonó. Lo decidió. Luego se manejó otro nombre. Esa otra persona estudió el caso y lo descartó. Y ahora estaría buscando una tercera persona que no sé si la obtuvo. Claro, eso es muy llamativo. Porque ustedes siempre, de alguna manera, dicen, bueno, nosotros tenemos que hacerlo. Sí. Y toda persona debe tener el derecho a defensa. Derecho a un debido proceso. Exacto. En este caso parecería que la situación es de tal característica, o características mejor dicho, que los abogados han soltado la mano de la persona. Sí, eso realmente es muy sorprendente porque, bueno, el rol como yo siempre digo, del abogado, más allá del ámbito penal, ¿no? Es el de un confesor, ¿no? Conoce generalmente la realidad, lo que hay de fondo, sabe incluso si la persona es culpable o no, pero bueno, su deber trasciende eso en aras de la defensa. Es llamativo
que abogados y más prestigiosos, penalistas que están habituados a defender este tipo de situaciones, renuncian, ¿no? No sé explicarles el motivo, pero es llamativo. Hay que poner un poquito de atención, no es lo habitual. No es lo habitual, no es común. No. Aquí alguien pregunta cómo se resuelve si las dos personas son menores. Y ese es el tema. En este caso, siendo los dos menores, bueno, supongo, yo aclaro que no soy penalista, no me dedico al área específica del derecho penal, pero en el caso de que sean los dos menores, bueno, ahí la persona que está acusada de haber sometido a otra a un acto sexual no deseado, debería ser sometido a la justicia de menores, infractores. Parece claro, tanto en la denuncia de Telma, de la violación, como en otras denuncias que pesan contra Juan D'Artés, en todos esos casos, por la naturaleza del trabajo que compartían y por la jerarquía profesional del actor, había una relación de poder inequitativa. Incluso una de las actrices que lo denuncian ahora, en su momento, hizo la denuncia a la producción de la tira y bueno, le dijeron que, que al final terminó tapado, exacto. Esto en el caso del acoso laboral es un agravante, obviamente es algo que debe ser frecuente también en los casos de acoso, ¿no? O sea, tú lo que me planteas es si es frecuente que en casos de acoso laboral haya también sexual. No, que haya relaciones de dependencia donde el acosador utiliza justamente ese poder superior. Pero sin duda alguna, porque ¿saben qué pasa? En los casos de acoso, en realidad, lo que subyace es una relación inequitativa de poder. Claro. De eso no hay ninguna duda. Que puede darse horizontalmente en el acoso moral, sin duda, y en el sexual también. Pero también el ingrediente especial que hay es la prevalencia de poder de una persona sobre la otra. Que eso es lo que hace estallar este tipo de situaciones. ¿Haya o no acoso sexual además de laboral? Sí, por supuesto. Puede haber casos, y de hecho los hay con mucha frecuencia, en que no hay ninguna nota sexual, pero sí hay una intencionalidad clara de perseguir y de perjudicar a una persona con la finalidad de que se vaya del trabajo, ¿no? Porque en definitiva el acosador siempre es eso lo que busca, eliminar. A veces, ¿cuáles son los motivos? Bueno, eliminar a aquella persona que es tan recta, tan principista que toda irregularidad la denuncia. Eso es uno de las personas que más atraen el riesgo de ser perseguido. Después también personas que son brillantes, que son inteligentes, capaces, la famosa envidia. O sea, hay muchas razones o sin razones ocultas en casos de acoso. Alguien nos escribe que se llama Silvia y que recuerda que también ocurre el acoso, en su caso en la UDELAR, es uno de los tantos, pero como es acoso moral laboral, es más difícil. No tenemos ley que nos ampare como en el sexual y el proyecto de la doctora De Franco espero que el Parlamento lo apruebe. Necesitamos que se apruebe. Hay muchas denuncias y necesitamos la misma protección que los que sufren acoso sexual. Sí. Es que es así realmente porque hay una desventaja real en los hechos respecto de las personas que padecen acoso moral o acoso laboral sin características sexuales, porque no tenemos una ley. Y me interesa decir esto puntualmente porque en el 2015 se presentó en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que fue de mi propia autoría. Han concurrido a comisión, lo pueden ver en la página misma del Parlamento, distintos integrantes de comisiones y organismos sociales, incluso Facultad de Derecho, y lo que me comentaba uno de los diputados, o el diputado que lo presentó, me decía que hay un acuerdo entre los 4 partidos de sacarlo adelante y aprobarlo como un proyecto de ley de interés social, más allá de la frontera partidaria. El tema que a mí me preocupa mucho y a las personas que lo padecen al acoso y no tenemos ley, es que ya nos estamos arrimando al 2019, año electoral, y se ha transitado mucho, pero todavía no tenemos esa aprobación y creo que sería bueno que el Parlamento hiciera su último esfuerzo en sacarlo adelante. Le agradezco especialmente a nuestra invitada, la abogada especialista en acoso moral laboral, Soledad Franco, por su presencia esta tarde. Muchísimas Nos vamos juntas, gracias. ¿qué le parece? Sí, por supuesto, será un gusto.
Gracias, doctora, por acompañarnos. Me voy bien defendida. Vaya con el Nicolás Lucino. Lo va a aclarar dejo en todo compañía. el tema sobre el medio aguinaldo, salario vacacional, IRPF, todo. Trajo la calculadora y en el celular tiene. Claro, los quiero al aire los dos haciendo números, ¿eh? Gracias, amigos. En lo que me es personal, hasta mañana. Presentó Dedicar, servicio de acompañantes, con planes ideales para todos. Presentó Feria Nocturna del Buceo. Más de 200 están para recorrer. Feria del Buceo, tu punto de encuentro.